Por cada Paul George, Kawhi Leonard o Jimmy Butler, ya sabes, tipos que llegaron como especialistas defensivos y que desarrollaron enormemente su juego ofensivo. Prepara un triple y entra. Por cada uno de esos tipos, hay 100 jugadores de su arquetipo que son seleccionados únicamente por su potencial defensivo, pero cuando escuchas la frase, no te preocupes, su ofensiva mejorará con el tiempo. Esa podría ser la mayor señal de alerta que puedes escuchar de un cazatalentos, porque la mayoría de las veces no mejoran. Reddish es bloqueado por Draymond Green. Reddish recupera el balón, no puede encestar la clavada. A lo largo de los años, muchos jugadores se hicieron un nombre entre los defensores más élite de la NBA, pero su dificultad para mejorar su ofensiva los convirtió en un lastre. Incluso ves a los prospectos más prometedores salir de la liga prematuramente, así que en este video vamos a analizar este arquetipo. Los jugadores elogiados únicamente por su defensa que llegaron a la NBA causando sensación, pero cuyos resultados fueron increíblemente decepcionantes, y su ofensiva dejó mucho que desear. Kid Gilchrist la perdió y entregó el balón. Tiene que trabajar en ese triple. Michael Kidd Gilchrist. Imagina tener la peor temporada de la historia, y tu premio fue Michael Kidd Gilchrist. El draft de la NBA de 2012 tuvo un consenso claro para la primera selección general, Anthony Davis. Tenían la mejor oportunidad de seleccionar a un talento generacional, y como todos los jugadores después de Davis eran selecciones arriesgadas, no había garantía de que obtuvieras un buen jugador si no lograbas seleccionarlo. Desafortunadamente, eso fue lo que pasó. En el momento en que Kidd Gilchrist pisó la cancha de la NBA, podías notar que su ofensiva no era la razón por la que lo seleccionaron. El tiro en suspensión de ese tipo estaba completamente roto, y todo su valor en el draft se basaba únicamente en su esfuerzo y energía. Defensivamente, ahí era donde estaba su potencial. Kidd Gilchrist, con 19 años, medía 2 metros 1 centímetro y pesaba 104 kilos. Fuerte, atlético, con manos muy rápidas que lo perfilaban como un defensor fantástico a nivel NBA, con cazatalentos comparándolo con jugadores como Gerald Wallace o Andre Iguodala. Ese tiro fue bloqueado. Pásasela a Iguodala. Sin embargo, incluso aparte de su tiro roto, su ofensiva era aún más limitada. Había preocupaciones de que solo podía anotar en transición y tenía muchas dificultades para encontrar su lugar en una ofensiva de media cancha. Estas preocupaciones resultaron ser correctas, y quedó demostrado cuando fue seleccionado por literalmente el peor equipo de baloncesto. Esto es lo que dijo Mark Price, ex francotirador de la NBA, quien después fue contratado por Charlotte con la única intención de arreglar su tiro roto. Según Price, él afirmó, cito, "Cuando estoy trabajando con el tiro de alguien, hay una cirugía menor, que incluye algunos ajustes, y hay una cirugía reconstructiva mayor. Esto ya es reconstrucción. Pero creo que ha sido físicamente superior en todos los demás niveles, y de alguna manera se ha salido con la suya". Ese es el problema. Kidd Gilchrist logró salirse con la suya teniendo un tiro en salto tan horrible durante la mayor parte de su vida. Él desarrolló esa forma cuando era niño, pero como su cuerpo creció tan rápido y se volvió un jugador tan imponente físicamente durante la preparatoria, nunca tuvo que corregirlo. ¿Por qué lo necesitaría si ya estaba dominando a todos? Y hay muchos jugadores de la NBA que entran a la liga sin un buen tiro y se salen con la suya, como Tony Allen, por ejemplo. Pero esto ya no era así en el panorama en el que Michael Kidd Gilchrist fue seleccionado. Para mediados de la década de 2010, todos los equipos empezaron a enfatizar la importancia del ritmo y el espaciado, así que tener a alguien en las alas que fuera una completa carga, que no pudiera tirar ni driblar, hizo que su carrera se viniera abajo. Se encontró fuera de la NBA a los 26 años. Stanley Johnson. Al igual que Gilchrist, Stanley Johnson era una bestia absoluta como jugador, pesando unos impresionantes 140 libras. Pesaba eso cuando era novato. El tipo era como un cubo de tungsteno, increíblemente compacto y fuerte. Podías ponerlo en el poste y hacer que defendiera a los centros, y ni siquiera los jugadores más fuertes podían moverlo. Johnson fue seleccionado en 2015 con la 8ª elección, y durante ese tiempo había un gran deseo en la liga de encontrar a la próxima superestrella de 2 vías. Kawhi hace un movimiento sobre Johnson. Johnson se queda con él. Pasos. Y demasiados. De nuevo, hay que darle crédito a Stanley Johnson. Todos vieron el éxito de Kawhi, Butler y George, y la esperanza era que alguien con tantas dificultades ofensivas como Stanley Johnson también pudiera seguir esos pasos. Resulta que hay una gran diferencia entre tener un papel más pequeño en la ofensiva y crecer hasta tener un papel más grande como esos jugadores, y un jugador que no tiene ningún talento ofensivo en absoluto. Johnson estaba en la última categoría. Su debilidad más evidente era que su primer paso era bastante lento, así que ni siquiera podía superar al primer defensor. Esto pudo haber sido resultado de que era demasiado grande y corpulento, parecía que caminaba en cámara lenta.
Johnson intenta ir hacia el aro. Turner le bloquea el tiro. Sin embargo, el mayor dilema vino con su papel en este equipo. El entrenador Stan Van Gundy dijo una vez, lo que él está enfrentando, más que nada, es aceptar la mejor manera de jugar según el momento en el que se encuentra en su carrera ahora mismo. Van Gundy quería convertirlo en el jugador de rol que mantiene unido al equipo, por lo tanto, no había ningún plan para que aumentara su papel ofensivo. Pero fue una decisión que no funcionó tan bien porque Johnson todavía era muy joven y tenía poco entendimiento del juego. ¿Dónde estar? ¿Cómo encajar en la ofensiva? ¿Cómo siquiera conseguir un buen tiro si tu equipo no tiene la intención de hacer jugadas para ti? Francamente, él estaba perdido. Esto empeoró cuando fue designado como un 4 abierto a medida que avanzaba su carrera, así que sus equipos preferían que solo se quedara parado en la línea de 3 puntos porque era tan malo haciendo cualquier otra cosa. No querían que driblara en absoluto. Johnson tenía un tiro que se veía mejor que el de Kid Gilchrist, sin duda, pero eso no es decir mucho. Andre Robertson. ¿Realmente podemos llamar un fracaso la carrera de Robertson? Digo, él fue apenas la selección global número 26 y de hecho tuvo un impacto importante para OKC en varias postemporadas. Sin embargo, fue su falta total de ofensiva lo que perjudicó a su equipo más de lo que admitirían. No, él no es bueno tirando tiros libres. No intentemos maquillarlo al mismo tiempo. Y eso es una violación. Él es uno de los pocos jugadores en la liga cuya defensa era lo suficientemente buena como para ayudarlo a mantenerse en la cancha. Porque ofensivamente tenía algunas peculiaridades que lo hacían útil, como su habilidad para cortar hacia la canasta o estar en la posición correcta para atrapar rebotes ofensivos. A pesar de eso, hubo muchas veces en los playoffs donde lo ignoraban y Oklahoma City tenía que jugar 4 contra 5. Había una broma que duró mucho tiempo, o tal vez no era una broma, pero la idea era que si Andre Robertson y Anthony Morrow se combinaran en un solo jugador, el Thunder habría tenido al jugador de rol perfecto junto a Westbrook y Durant. Con el toque de tiro de Morrow y la defensa élite de Robertson, este es el tipo de jugador que necesitaban en ese momento si sus habilidades se combinaran. En cambio, Robertson tuvo minutos significativos, pero su papel en ofensiva era pésimo. Dondequiera que estuviera parado, no atraía a ningún defensor, así que era muy fácil para los oponentes aprovechar esto. Parecía que estaba mejorando un poco, pero desafortunadamente no tuvo tiempo de arreglarlo, ya que sufrió una devastadora lesión de rodilla a los 26 años. Esta lesión fue una ruptura completa del tendón rotuliano, la peor lesión de rodilla que puedes tener y nunca se recuperó. Cam Reddish. El ejemplo perfecto de un jugador cuyo valor estaba casi completamente ligado a su potencial defensivo incluso antes de llegar a la NBA, porque ofensivamente era obvio en la universidad que Cam Reddish tenía un repertorio ofensivo horrible, aunque alguna vez fue considerado uno de los 5 mejores prospectos del país. Cuando ves a un tipo como él que tiene tantas dificultades para driblar y prefiere conformarse con tiros lejanos que rara vez encesta, el hecho de que aún así haya sido seleccionado con la 10ª selección global debería decirte que no lo eligieron por sus habilidades para anotar. Reddish tenía el potencial de ser el mejor defensor de toda esta generación. El tipo era un alero enorme, largo y con mucha envergadura, seleccionado por los Atlanta Hawks porque necesitaban defensores reales en la plantilla. Los Hawks, liderados por Trae Young, siempre habían sido un equipo muy fuerte en ofensiva, un top 10 en ataque durante varios años, pero siempre con una defensa consistentemente mala que, con suerte, alguien como Reddish podría arreglar. Sin embargo, de alguna manera, Reddish aún lograba sabotear activamente a su equipo cada vez que estaba en la cancha. En sus 2 años y medio en Atlanta, el equipo tuvo un rating neto negativo de 6.5 cuando él jugaba y un +1 sin él, con una muestra de casi 10,000 minutos. Es de Nueva York. Reddish no puede terminar. Los Hawks analizaron los números y se dieron cuenta de que no valía la pena desarrollarlo. Claro, Reddish seguía siendo un defensor decente, pero no era lo suficientemente bueno como para compensar lo inútil que era ofensivamente. Registró una de las peores eficiencias entre todos los que intentaban 10 tiros por partido, y sus porcentajes de tiro nunca mejoraron a medida que fue envejeciendo. Simplemente empezó a intentar menos tiros porque su confianza estaba rota. Reddish casi ya no lanzaba el balón. En 6 años estuvo en varios equipos y aún así nunca encontró un lugar donde quedarse. Para cuando llegó a los Lakers, incluso fue criticado públicamente por su exentrenador, Darvin Ham, quien dijo, Cam tiene que mejorar su confianza al tirar o aprovechar ese espacio al atacar. Cuando recibe el balón, no puede quedarse parado y confundido. Como sucede con muchos jugadores defensivos, cuando pierdes la confianza en tu habilidad ofensiva con el tiempo, nunca la recuperas. Matisse Thybulle. Algunos habían etiquetado a Thybulle como la versión moderna de Andre Robertson. Digo, son similares. Ambos son altos y delgados.
Para Thibault, recibió muchos elogios desde el principio en Filadelfia, en un equipo que necesitaba a alguien como él para hacer el trabajo sucio y jugar con toda la energía posible. Thibault era un joven prospecto prometedor para un equipo que estaba pasando, ya sabes, por toda la saga de Ben Simmons. Incluso fue seleccionado 2 veces seguidas al segundo equipo defensivo de la NBA. Sin embargo, al igual que Robertson, los defectos de Thibault quedaron muy expuestos en los playoffs. Sus minutos bajaron significativamente, no porque los Sixers quisieran, sino porque tenían que hacerlo. Cuando ves cómo lo defienden así, los Sixers ya tenían problemas con el espacio en la cancha, y ahora la cancha está todavía más cerrada. No diría que Thibault fracasó de la misma manera que Stanley Johnson, porque pudo conseguir un tiro de 3 puntos más consistente que lo mantuvo en la liga por más tiempo. Cuando lo cambiaron a Portland, esto fue en lo que más trabajó. Quizás no sea suficiente, ya que hay poca confianza en él para que se convierta en un jugador consistente. Él es el mejor representante de un escolta totalmente defensivo que está siendo desplazado, simplemente porque no puede contribuir de otras maneras. Hoy en día necesitas más de tus escoltas. Isaac Okoro. Antes, Isaac Okoro era un jugador que ni siquiera estaba en el radar de nadie, pero después de la preparatoria fue clasificado entre los 35 a 40 mejores prospectos del país. Sin embargo, una sola temporada en la universidad catapultó su valor en el draft. Dios mío. Y al final terminó siendo seleccionado con la 5ª elección. Esto se debió principalmente a que brilló en un muy buen equipo de Auburn, donde encajó perfectamente en su esquema ofensivo. Pero además, su defensa fue excepcional, ya que fue seleccionado para el equipo defensivo de la SEC. La cuestión es que Okoro no tiene las mismas debilidades que otros jugadores que priorizan la defensa. De hecho, sí finaliza muy bien en el aro. El 40% de todos sus intentos de tiro provienen del área restringida, lo cual es realmente una locura para un escolta. De hecho, incluso su tiro de 3 puntos nunca fue tan terrible, pero muchas de sus limitaciones vienen de su pasividad. Okoro no es un creador de juego. Su dribleo y manejo del balón son miserables, y es extraño que un jugador que mide 1,93 m se vea tan incómodo manejando el balón. Muchas veces, cuando juega minutos significativos, simplemente no hace nada y deja que alguien más tome la iniciativa, así que te olvidas de que siquiera está jugando. Quiero decir, si eres un pivot de 2,13 m y dependes de que te armen la jugada para anotar, está bien porque tienes una gran presencia en la pintura. Pero para Okoro es más difícil ponerlo en posición de anotar cuando no está directamente debajo del aro. No tiene juego de media distancia en absoluto, así que algo tan simple como un mano a mano ni siquiera está entre sus habilidades. Un juego de tiro en suspensión sería una gran ventaja, o si pudiera ser una amenaza en cualquier lugar fuera de la pintura, eso ayudaría. Para ser la 5ª selección del draft, podría ser el escolta más pasivo y despreocupado que he visto en mi vida. Y es difícil decir cuánto tiempo podría mantener su lugar en la NBA si no mejora. Nerlens Noel. En la mayoría de los casos, puedes salirte con la tuya siendo un pivot solo defensivo porque tu valor como protector del aro generalmente es mayor que la defensa de un guardia. Para Nerlens Noel, por eso fue una selección tan codiciada en el draft hace todos esos años. Se percibía que Nerlens Noel era un defensor fuera del balón generacional, ágil y con gran envergadura para cambiar de marca a jugadores más rápidos. Pudo haber sido el mejor defensor del pick and roll en la historia. En su primer año en Kentucky, Nerlens Noel era considerado ampliamente como el defensor más dominante de toda la NCAA, tanto estadísticamente como por lo que se veía en la cancha. Y ahora fuera de control y fuera de la cancha. Sin embargo, su temporada se vio truncada cuando se rompió el ligamento cruzado anterior en febrero de 2013. Considerando que el draft estaba a la vuelta de la esquina, esto afectó su valor, ya que se sabía que estaría fuera toda su temporada de novato. En algún momento se proyectaba que sería la primera selección del draft, pero cayó un poco en la lista. Aunque había un lado positivo, no se puede enseñar este tipo de envergadura y movilidad, así que los Sixers confiaban en que cambiaría el juego en cuanto regresara a la cancha. Se encontraron en el extraño dilema de tener demasiados centros. El equipo seleccionó a 3 centros seguidos en el draft, sabiendo que no podían jugar juntos, pero esperaban que uno de ellos pudiera convertirse en una estrella. Ese resultó ser Joel Embiid, quien tardó aún más en debutar en la NBA. Cuando lo hizo y demostró que tenía potencial de superestrella de inmediato, Nerlens Noel fue cambiado poco después. Al principio se pensaba que simplemente no encajaba junto a Embiid, pero la realidad era que era increíblemente ligero para un centro. Con 220 libras le costaba trabajo defender a los pivots tradicionales, aunque su defensa fuera del balón era bastante buena.
Lo más importante es que su ofensiva nunca se expandió más allá del típico rol de finalizador por arriba. Sin toque cerca del aro, sin juego de espaldas, sin trabajo de pies ni gancho, Noel era básicamente una versión mucho más débil y propensa a lesiones de DeAndre Jordan. Pero llegó a la NBA en una época diferente, cuando los centros necesitan producir más para mantenerse en la cancha. Noel no podía sobrevivir solo atrapando alley-oops, necesitaba agregar algo más a su repertorio ofensivo, lo cual nunca logró. A la edad de 28 años ya se había ido. Y finalmente, en el número 1, Jarrett Culver. Culver tiene la notoria distinción de ser el mayor fracaso en este video. Inicialmente se pensaba que era el mejor prospecto de 2 vías del draft de 2019, pero resultó ser más bien un prospecto de una sola vía que ni siquiera hacía bien esa única cosa. Inicialmente fue visto solo como un prospecto de 3 estrellas y estaba clasificado hasta abajo como el jugador número 308 del país. Es inconcebible pensar que mejoró tanto como para convertirse en la 6ª selección, porque eso debería ser imposible. Bueno, la razón de esto es que Culver tuvo un segundo año universitario bastante impresionante. Mientras su juego ofensivo en general florecía, lo que llamó la atención fue su rapidez lateral en el perímetro. El tipo los estaba anulando y se mantenía frente a casi todos los jugadores que marcaba. Así que esto creó la percepción de que era posiblemente el escolta más completo de la generación. Sin embargo, había algo extraño. Tener un juego tan equilibrado lo convirtió en un jugador todoterreno, y en la NBA eso se transformó en no destacar en ninguna habilidad. Su tiro en suspensión era lentísimo, y él sabía que era lento, así que evitaba lanzar incluso cuando estaba completamente solo. Era un atleta modesto en la universidad, pero en la NBA parecía súper poco atlético. Culver duró solo 4 temporadas y jugó un total de 144 partidos, pero si no fuera por su destreza defensiva, se habría ido en la mitad de ese tiempo. Quizás fue víctima de toda la expectativa que generó. Su evaluación en el draft estuvo completamente equivocada desde el principio. Hay una razón por la que ni siquiera estaba entre los 300 mejores jugadores en la preparatoria. Que un tipo como él fuera seleccionado en el puesto 6 es una locura. Fue una selección demasiado alta que se convirtió en la selección más desperdiciada, porque los Suns originalmente lo eligieron, pero lo cambiaron a Minnesota por la 11ª selección de esa misma generación, Cameron Johnson. Mientras que Johnson se convirtió en un jugador de rol valioso durante muchos años, Jarrett Culver estaba acabado desde el principio. ¿Qué otros jugadores actualmente pueden cumplir con los criterios de este video? ¿Prevés que algún otro jugador que solo se destaque en defensa quede fuera de la liga en los próximos años? Déjame saber tus opiniones en la sección de comentarios y qué piensas de este arquetipo. Muchas gracias a todos por ver, espero que hayan disfrutado el video y por supuesto, como siempre, nos vemos la próxima vez. Paz.